Buenas tardes a todos. En el contexto y en el marco de este tiempo de Adviento, la Iglesia nos regala poder celebrar un misterio muy lindo y muy importante en la vida de la Virgen María, que es su Inmaculada Concepción. Nosotros creemos que María desde el momento de su concepción fue liberada del pecado original, esa abolladura con la que todos nacemos por pertenecer al género humano. Cuando sus padres, Joaquín y Ana, se unieron para concebirla, Dios puso la mano para que el pecado no tocara a María. Y por eso este misterio es el que hunde su raíz, o está, mejor dicho, en la raíz de la vida de María, y podemos leer toda la vida de María a la luz de este misterio. De este misterio que está esclarecido en la primera lectura que leíamos del libro del Génesis, cuando se nos relataba cómo fue el pecado original y ese diálogo entre Dios, el hombre, la mujer, la serpiente, con las consecuencias que tuvo para la humanidad ese pecado. Ese relato que se llama protoevangelio, un evangelio que está antes del evangelio escrito, nos enseña algunas cosas que nos pueden ayudar a meditar más profundamente este misterio de la Inmaculada Concepción. Primero, que el hombre ha sido creado por Dios y fue la criatura más hermosa que Dios pudo haber creado. O sea que el hombre era el centro de la creación. Pero el hombre no quiso escuchar la palabra de Dios ni abrazar su proyecto. El hombre quiso emprender un proyecto por su cuenta, usando mal de su libertad, y eso le supuso un proyecto sin Dios. El hombre quiso hacer una historia sin Dios. Y es por eso que la humanidad, el mundo, se convirtió, en palabras de Juan Pablo II, en un teatro en donde hasta el final de los tiempos se va a representar esta lucha entre el bien y el mal, en donde aparentemente daría la sensación que puede vencer el mal o ganar el mal. Pero este relato del libro del Génesis nos dice que aunque haya lucha, al final la victoria es de Dios. Y esa victoria de Dios se manifiesta principalmente a través de María, porque el mismo Dios le dice a la serpiente: voy a poner enemistad entre vos y la mujer. Habrá lucha siempre, entre tu linaje y el suyo, nosotros. Pero la mujer te va a aplastar la cabeza con el talón. Va a triunfar la mujer, la Inmaculada, María. Y es la victoria de Dios. Por eso el mal nunca tiene la última palabra. Porque aunque nosotros nos codiamos diariamente con esta realidad, que es una lucha, si ponemos la esperanza, la mirada, y hacemos que María sea un espejo de nuestra propia vida, entonces es ella misma y de ella misma de quien recibimos la fuerza para poder ganar, para poder luchar y para que haya victoria en nuestra vida. El Evangelio que nos relata el momento de la anunciación de María, lo leemos muchas veces durante el año y en otras fiestas de la Virgen. Pero en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, el Evangelio que nos regala esta liturgia tiene una connotación muy especial, porque no se trata tanto de ver cómo María se convierte en Madre de Dios, cómo es que ha sucedido la encarnación, sino que me quiero centrar en las 3 palabras del saludo del ángel, porque precisamente allí está la clave de este misterio de la Inmaculada Concepción. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Fíjense, lo primero es una invitación a la alegría, porque la alegría a la que es invitada María no es un estado de ánimo
que proviene simplemente de un momento de bienestar. La alegría a la que es invitada María es a la alegría de Dios. Dios se alegró primero por María, que fue preservada del pecado. Y esa alegría que Dios siente por María, ahora María también es invitada a participar de esa alegría de Dios. Por eso, alégrate. Nosotros también estamos invitados a participar de esa alegría de Dios, que, insisto, no es un estado de ánimo. No significa que yo voy a estar alegre cuando todo me vaya bien, sino pensar y poner mi corazón en el corazón de Dios, porque Dios me ama y entonces el saberme amado por Dios, eso produce alegría. Lo segundo que le dice el ángel a la Virgen es llena de gracia. Fíjense que no le dice nunca su nombre, no le dice María, le dice llena de gracia. Dios le cambia el nombre, porque ahora el nuevo nombre de María será este, llena de gracia, que quiere decir que Dios llena toda su vida, que no hay nada en la vida de María que no esté impregnado por la presencia de Dios. Y para que esté llena de su gracia, tiene que vaciarse de sí misma. Por eso decir llena de gracia o vacía de sí misma es exactamente lo mismo. No solamente Dios le hace gracia a María, le concede su gracia, sino que llena su vida con la vida misma de Dios. Y en la Biblia, cuando alguien está siendo llamado por Dios para comenzar una misión nueva, María está a punto de convertirse en la Madre de Dios, Dios cambia el nombre. Y el nombre nuevo de María es la llena de gracia. El Señor está contigo. Lo que el ángel está queriendo decir a María es que la historia que va a comenzar con su sí es una historia maravillosa, una historia llena de futuro bello, bonito. Aunque sabemos que María tuvo que pasar por la hora de la cruz y no le fue fácil, pero a pesar de eso, el futuro que con Dios es bien distinto al futuro que Adán había proyectado sin Dios. Y es por eso que María pregunta, ¿cómo puede ser eso? Y la pregunta no es poner en duda la palabra del ángel. La pregunta es un profundizar cómo va a ser eso, porque María quiere colaborar con ese proyecto de Dios. ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Y entonces el ángel le explica. Y una vez que el ángel le explica, María va adentrándose en ese misterio que es casi inexplicable. Entonces, ahí sí, y recién ahí, la Virgen pronuncia su sí. Hay un sermón de un padre de la Iglesia, de San Bernardo, que le dice con palabras semejantes a María: toda la humanidad está esperando que digas sí. Vamos, María, anímate, decí que sí, porque si decís que sí, toda la humanidad va a estar salvada. Qué cosa maravillosa, ¿no? Y qué cosa tan desconcertante que la historia de salvación de toda la humanidad, Dios la ponga y la centre en el sí de una muchachita. Y por eso María entonces dice que sí. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Es la única historia que aparece en la Biblia en donde el hombre tiene la última palabra. Es en la historia de María donde María tiene la última palabra. Es como Dios con delicadeza le pide permiso para desembarcar en su historia. En todas las demás historias, el que tiene la última palabra siempre es Dios. En esta, la última palabra la tiene María. Porque María supo decir que sí, cambia el curso de la historia. Y desembarca Dios, la palabra hecha carne, en la historia de los hombres, en nuestra propia historia, para insistirnos y convencernos que aunque haya lucha
Dios da la gracia para vencer en la lucha y así proclamar la victoria de Jesús sobre el pecado, como ya la proclamó María con su inmaculada concepción. María supo decir que sí. Adán no supo decir que sí y dijo que no. Pero para saber decir que sí, hay que decir muchos no antes. María le dijo que sí a alguien indicado. Adán se equivocó y le dijo que sí a la serpiente y le dijo que sí, que no a Dios. Y acá está la clave también para nosotros poder participar de esta victoria de María en su inmaculada concepción. Muchas veces Dios nos va a pedir un sí. Y en la lucha contra el pecado, muchas veces vamos a tener que decir que no. Para poder decir que sí, tenemos que aprender a decir que no. ¿Por qué María dijo que sí? Porque en su corazón, a pesar que también había lucha, su corazón estaba equilibrado, estaba armónico, estaba unido, y es por eso entonces que pudo decir que sí. Celebrar entonces a María en su inmaculada concepción es poner los ojos en ellas y decirle: Madre, cuando a veces tenemos que pasar por la lucha, que a veces nos da la tentación de bajar la guardia, cuando parece que las cosas nos dan para más, cuando queremos tener una vida seria para responderle al Señor y nos viene esa tentación del pecado, podamos decir que no, para poder decir que sí. María nos ayuda en esto, María nos entiende, María nos acompaña, María nos cubre con el manto de su ternura y por eso María también hoy nos dice a cada uno de nosotros: alégrense, porque también ustedes son amados por Dios. Y porque el pecado no tiene la última palabra. La última palabra es la victoria de Jesús, una palabra de salvación. Que la Virgen nos bendiga todo y nos ayude en este caminar diario en el que nos codiamos muchas veces con dificultades. Ella es nuestro espejo, ella es nuestra guía y de ella conseguimos la gracia para poder decir que sí. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.